Buenas tardes tengan todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a el último sermón del libro de Génesis. Parece que solamente alguien le edificó, así que bueno, esperamos que haya sido de bendición para todos los que han seguido la serie. Después de 65 sermones, para ser precisos, debo corregir el número que la semana pasada dije, son exactamente 65 sermones con este. Y tuvimos la oportunidad de recorrer 50 capítulos y hoy vamos a recorrer en un solo sermón 50 capítulos. Así que no voy a dar introducción, voy a ir directamente al capítulo 1 porque nos va a llevar bastante tiempo. Yo he titulado este sermón El Evangelio según Génesis, porque este libro es un fundamento para todo el resto de la Escritura. Sin este libro no supiéramos ni de dónde salimos, ni por qué somos pecadores, ni a dónde vamos, ni por qué estamos como estamos. Así que este libro es fundamental para toda la teología cristiana y les voy a invitar a tomar notas. Yo tengo un bosquejo para irles diciendo por dónde vamos. No, por supuesto, no podemos dedicarnos a todos los 50 capítulos, pero vamos a leer el libro, ciertos detalles del libro, con dos puntos principales. El resumen del libro son historia primigenia y, número 1, historia primigenia y, número 2, historia patriarcal. Del 1 al 11 es historia primigenia, 4 eventos originarios, la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Y después el segundo punto es la historia patriarcal. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, la vida de Abraham. Desde el capítulo 26 hasta el capítulo 12 al 25, Abraham, 25 al 36, Jacob, y 37, 50, a José. Así que tenemos los 4 grandes personajes que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces estos 4 eventos originarios y 4 personajes originarios son los que tenemos en la historia primigenia y la historia patriarcal. Es básicamente el libro en un resumen. Yo voy a ir detallando algunos de los detalles más importantes de toda la trama de Génesis y al final, más o menos dentro de media hora, permítanme hacer 13 aprendizajes del libro de Génesis. Yo solamente los voy a nombrar, no voy a ahondar en cada uno, porque a lo largo de toda esta serie de estos 65 sermones hemos ahondado en cada uno de estos aprendizajes y aplicaciones para la vida de hoy. Así que si usted quiere ver cada sermón en particular, a Dios gracias, hemos tenido 12 hombres en esta iglesia que a lo largo de 65 sermones, 50 capítulos, hemos podido exponer todos los 50 capítulos del libro de Génesis. Así que damos gracias al Señor por la capacidad que tiene esta iglesia de entrenar, dar oportunidad a hombres fieles que prediquen la Escritura. Les animamos a seguir orando por más hombres fieles que puedan predicar fielmente la Escritura. Bien, vamos de una vez al capítulo 1. Punto número 1, la historia patriarcal. Ahora vamos a ver la creación. La creación es todo el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 2 es una ampliación del capítulo 1. El día sexto Dios creó todo lo que existe en el capítulo 1, pero los días del 1 al 6. Y usted puede ver que Dios creó desde la nada, no existía nada. Y en el primer versículo, 1 y 2, del primer capítulo dice en el principio, y eso es lo que le da el nombre al libro, Bereshit en hebreo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra en hebreo es la palabra que hoy en día usamos para universo, pero en la Biblia no había universo, solamente había los cielos y la tierra, y eso fue lo que creó Dios. Y ustedes ven en todo el primer capítulo que del día 1 al día 6 Dios creó, en los primeros 3 días creó, y en los segundos 3 días llenó lo que había creado. Por eso la creación es tan importante, porque el orden y la estructura, la unidad de tiempo que Dios había creado era el día. Y ojo, la palabra yod en hebreo es un día de 24 horas tal como hoy. No son miles de millones de años, ni era cenozoica, jurásica o
cualquier otra cantidad de miles de años. Es un día. En el versículo 5 dice que fue la tarde y la mañana un día. Y en el segundo día Dios creó las aguas y separó la expansión de las aguas. En el tercer día produjo árboles, produjo lo seco, produjo vegetación, produjo hierba, produjo semilla y todo lo que le sirviera de alimento en el tercer día. En el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día Dios creó las aves, los monstruos marinos, llenó de peces el mar, de aves el cielo. Y así en el sexto día, en el quinto día todavía creó todos los seres vivientes, todo lo que era bueno para comer, todos los vegetales, todo lo verde, todos los reptiles, todos los animales, llenó la tierra. Y en el sexto día creó Dios al hombre, diciendo en el 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza su dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir que luego vemos en el capítulo 2 que hay un doble clic en el día 6 para ampliar la creación del hombre, incluyendo la creación de la mujer y la creación del matrimonio. Termina el capítulo 2 diciendo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y ambos, muy importante este detalle del 2:25, ambos estaban desnudos y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Es decir, que el estado de pureza con que Dios creó a Adán y a Eva llegó hasta el final del capítulo 2. 1.1, historia primigenia, la creación. 1.2, la caída. Lamentablemente, en el capítulo 3 ocurre la desgracia más grande que ha contado la tierra entera. El hombre y su mujer desafiaron a Dios, escogiendo el bien y el mal y haciéndole caso a una voz de una tal serpiente. Ustedes notan en el 3.1 que dice que la serpiente era más astuta. No sabemos cómo la serpiente hablaba, no sabemos si caminaba de pie, no sabemos si tenía escamas, no sabemos si sacaba la lengua bífida, no sabemos mucho. Lo que sabemos es que el texto dice que la serpiente era más astuta que todos los demás animales. Y esta sinvergüenza, muchísimos años después, en Apocalipsis capítulo 20 se dice que la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Tenemos que esperar hasta de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 para entender por qué la serpiente era más astuta. Al tentar a la mujer, en el 3:2 le dice, con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer le dijo, no, sí podemos comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué? Porque moriremos, dijo Dios. Y la serpiente, 3:4, la serpiente dijo a la mujer, presten atención, la serpiente dijo a la mujer, no, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que del día que de ese árbol coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Recuerdan que el árbol era del conocimiento del bien y el mal? Entonces Dios les dijo, no coman porque morirán. Pero la serpiente le dijo, no, no morirán, sino que ustedes van a conocer el bien y el mal y serán igual a Dios. 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó el fruto, comió y también dio a su marido que estaba con ella. Pero muy sinvergüenza no dijo nada. Cosas malas pasan cuando los hombres son pasivos. Entonces, 3:7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí ocurrió la desgracia más grande del planeta. Dios mismo lo paseaba en el huerto, 3:8, en el fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 3:11.
¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido acaso del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Y aquí vienen las 3 maldiciones más grandes que ha pronunciado Dios en la historia. Y este es el fundamento de mucho en la teología, el protoevangelio de Génesis 3:15. El Señor primero dijo a la serpiente, después a la mujer y después al hombre. Primero a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y yo pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, pero tú lo herirás en el talón. Usted debe subrayar con rojo, con algo, con pintura de labio, con pintura de uña, con un marcador, algo, ese versículo 3:15. Porque esa es la primera promesa de Dios en toda la Escritura. Un descendiente de la mujer algún día va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero mientras tanto, va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ese es todo el libro de Génesis. Peleas, conflictos entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y lo que vamos a ver depende de todo este versículo. Peleas entre el linaje de la mujer, de Eva, que al final en el 3:20 el hombre le puso por nombre Eva porque era la madre de todos los vivientes. Y por otro lado, todos los demás son la simiente de la serpiente que intenta hacer desaparecer la simiente de la mujer. Todo el libro de Génesis, todos los 50 capítulos, unos están jugando en el equipo de la serpiente, de la simiente de la serpiente, y otros están jugando del lado de la simiente de la mujer. Pregunta para seguir: ¿tú estás del lado de la simiente de la serpiente o del lado de la simiente de la mujer? Lo cierto es que eso le dijo a la serpiente: él te herirá en la cabeza, es decir, un golpe mortal, pero tú le herirás en el talón, en el calcañar, y eso va a ser un mordisco de la serpiente en el talón. Es doloroso, es sangrante, pero no es mortal. Él va a sobrevivir. Luego a la mujer Dios le dijo: mujeres, anoten bien esto, porque algún día ustedes van a querer ver a Eva. En gran manera multiplicaré tus dolores de parto, y con dolor darás a luz a tus hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. No peleen conmigo, peleen con ella. Pero al hombre también le dijo: maldita será la tierra por tu causa, Adán. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a ver la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás, maldita es la tierra. Hermano, cada vez que usted se vista en su casa, acuérdese de Génesis 3. Porque antes de Génesis 3, ninguno de nosotros se ponía corbata, se ponía ropa, se ponía nada. A lo mejor por el frío nos tapábamos con alguna ropa, con alguna hoja, con alguna mata. Pero la creación sufrió muchísimo por causa de esta caída. La creación era bellísima. Las frutas, todos los árboles eran para comer. No había carnívoros, no había que matar, no había muerte, nadie se moría. Dios no creó a los animales, ni a los vegetales, ni a los seres humanos para que se murieran. Pero luego de Génesis 3, hasta los carnívoros, los mismos tigres vegetarianos que Dios había creado, empezaron a comerse a los venaditos. Y empezaron a morir, y toda la creación, a pesar de que no murió inmediatamente cuando comieron, porque no era un árbol venenoso. Más adelante vamos a ver que en el capítulo 5 hay genealogías de que fulanito cumplió 900 años y se murió. Adán murió a los
130 años, Set a los 800 años, 930 años, Enos 905 años, Cainán 910 años y murió 895 años, Mahalaleel y murió, Jared de 962 años y murió, Enoc de 365 años, murió joven, pero no murió, porque Enoc se lo llevó Dios. Matusalén, el que más vivió y el que más ha vivido, 969 años y murió. Lamec murió joven de 777 porque era el primer polígamo. Parece que las mujeres le daban mala vida y se murió joven a los 777. Es decir, que la gente vivía mucho tiempo, pero no fueron creados para morir, empezaron a morir. Incluso Adán y Eva ya estaban lejos, muertos. Dios creó todo lo que existe y le dio apariencia de antigüedad, de la misma manera como Dios creó a Adán del barro y a Eva de una costilla, siendo ya adultos, no como un bebecito. Dios no creó a Adán con los cacheticos rojitos y con los piecitos chiquiticos así, con las manitos corticas que le llegan aquí a la oreja. No, Dios creó a Adán con apariencia de antigüedad. De la misma manera Dios tiene la capacidad de crear la luna, las estrellas, los planetas, incluso la corteza terrestre con apariencia de antigüedad para que los científicos hoy digan que eso tiene 250 mil millones de años. Están con la cabeza grandísima viendo una tierra antigua cuando Dios creó todo lo que existe con apariencia de antigüedad. Entonces esos dos eventos son muy importantes. La creación de Adán y Eva y la caída en el pecado que dañó la creación, la relación entre marido y mujer, la relación de la creación y de la naturaleza con los seres humanos, pero también la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente en una constante batalla. Lo cierto es que la evidencia, después de la caída en Génesis 3, la evidencia más clara de que todos los seres humanos heredan la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, todos los hijos de Adán y Eva, tanto tú como yo, todo ser humano que ha nacido y nacerá en la faz de la tierra es un descendiente de Adán y Eva. Y la evidencia más clara de lo que se llama el pecado original es que después del capítulo 3, exactamente en el capítulo 4, narra el nacimiento de los tres primeros hijos de Adán y Eva. Caín, que todo el mundo pensó, Adán y Eva, todo el mundo, entonces, toda la población mundial era Adán y Eva. Este Caín es el descendiente de la mujer. Este es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Esta es la esperanza de volver a poner las cosas para aplastar la cabeza de la serpiente. Pero lo cierto fue que le aplastó la cabeza al hermanito. Y tuvieron que execrarlo y botarlo. Y al final del capítulo 4, Adán y Eva tuvieron otro hijo y le pusieron por nombre Set. Pues Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, que Caín lo mató. Y así vemos en el capítulo 5 y en el capítulo 6, todos los que iban viniendo eran malos, pero malos, malos, malos. No es que eran un poquito malos, era que eran bien malos. En el capítulo 6, 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y vio que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Y al Señor le pesó haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y ahí es que comienza el tercer punto, el tercer evento originario de la historia primigenia, el diluvio. El diluvio universal es algo que a nosotros nos contaron en la escuelita dominical diciendo: ay, mira, un barquito de madera y se metieron dos animales, un varoncito y una hembrita, una palomita, un cuervito y una ramita. Es una cosa bien bonita que nos cuentan en la historia de la escuela dominical. Pero la verdad es que el diluvio es mucho más serio, mucho más espantoso, mucho más destructivo y mucho más calamitoso de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Cuando Dios había creado todo lo que existe en un Edén, en un jardín tan precioso y tan bonito que funcionaba todo a la perfección, en este diluvio, en esta calamidad mundial fue una catástrofe donde
El versículo 6:17 dice que yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, en que todo aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá, pero yo estableceré mi pacto con Noé y entrarás tú en el arca y tus hijos contigo, las mujeres y las mujeres de tus hijos. Es decir, que lo que hizo Dios fue romper las fuentes del abismo y toda el agua que había, y antes de que no existiera la lluvia, el agua en alguna parte estaba, lo que hizo fue subir el nivel del mar, y las corrientes que había era una cosa impresionante. De hecho, en el 7:20 dice que las aguas subieron 6.75 metros por encima de los montes después que los habían sido cubiertos. Ustedes se pueden imaginar, antes de que existiera el monte Everest, que por cierto, allá en esas alturas, a casi 20,000 metros de altura, se han encontrado conchas marinas. Algo tuvo que pasar para que esas capas tectónicas chocaran tanto como para que hasta los Himalayas subieran desde lo profundo del mar. Y una vez los científicos reconocen que las puntas del Everest una vez estuvieron sumergidas. Los movimientos de agua que hubo en esos casi un año completos, el 7:24 dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. La mortandad y la podredumbre, mientras el agua estaba subiendo y mientras estaba bajando, los animales de toda la tierra y todo lo que había sido creado, incluyendo los dinosaurios, el jardín del Edén y el repartimiento de las capas tectónicas de lo que ahora es los 5 continentes del planeta Tierra, debe haber sido una calamidad de magnitudes cósmicas. Incluso las capas tectónicas, ustedes pueden ver los documentales del Gran Cañón del Colorado, no fue el río de Colorado que creó en un montón de tiempo un poquito de agua. Fue al contrario, según la teoría de la Tierra joven, fue mucha agua en poco tiempo creó el Cañón del Colorado. Y podemos ver que como América del Sur calza casi perfecto con África. Y en el medio hay una gran depresión, donde se dice que hubo mucho movimiento de agua en un periodo muy corto de tiempo. Tiene mucho más sentido la narrativa diluviana, donde el mundo prediluviano era bellísimo y en orden, pero luego de la maldición y luego del diluvio, el mundo postdiluviano es lo que nosotros tenemos hoy en día como el planeta Tierra que hoy tenemos. No coincide con la última glaciación, como dicen muchos. Lo cierto es que Dios al final del 8 crea las estaciones. Cuando Dios hace salir a Noé del arca y su familia se salva, esas 8 personas, el cuento de la palomita y el cuento del cuervo, Dios crea las estaciones. Y en el 8:22 Dios promete que mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Es decir, que el diluvio trastornó la creación por el mismo decreto del Dios que la había creado a lo que hoy tenemos. El día ha durado 24 horas desde que Dios lo creó. Es un día solar. Es un día en el que nosotros no hemos visto variaciones ni siquiera en milisegundos de la órbita de la Tierra, ni siquiera en la inclinación de 23.5 grados del eje de la Tierra. Por lo tanto, lo que tenemos hoy en día es un mundo postdiluviano, donde 8 personas sobrevivieron y el cuello de botella creado en los genes de la raza humana responden exactamente a los genes comunes que había antes de Noé, pero fueron filtrados por 8 personas que sobrevivieron al diluvio universal. 1.4 es la Torre de Babel. En el capítulo 10 hay muchas genealogías porque hubo mucho crecimiento humano, mucha creación de muchas gentes, muchas familias, pero luego en el capítulo 11 vemos que en el 11:4 dijeron los habitantes de la tierra: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Versículo 5, 11:5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y el Señor dijo:
Son un solo pueblo y todos aquellos tienen una misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje de otros. Es decir, que así se crearon los pueblos y se crearon los idiomas. Los lingüistas hoy en día coinciden en que en algún punto de la historia todos los lenguajes tienen un idioma común. La morfología implica que en todos los idiomas del planeta hay sustantivos, hay adjetivos, hay preposiciones, hay todos los ingredientes de la morfología del español, del inglés, del ruso, del italiano, tienen un idioma en común, un ancestro morfológico y lingüista en común. Lo que debemos sacar de aquí es que Dios es tan soberano como para crear la creación, para destrozar la creación, como para crear los pueblos y crear los idiomas. Dios fue quien creó los idiomas. Nosotros no debemos luchar contra eso. Si tú puedes ser bilingüe, trilingüe, políglota, buenísimo. Si tú puedes aprender otro idioma, buenísimo. Pero nosotros no debemos luchar con la división que Dios creó de los idiomas. ¿Por qué? Porque la reversión de Babel ocurre en Hechos 2, cuando hablando en lenguas extrañas, en idiomas extraños, no idiomas angelicales, no balbuceos de Rambo saca la bazooka ni nada de eso. En Hechos capítulo 2, la reversión de Babel ocurre cuando de diferentes idiomas, lenguajes, todos se entendían el evangelio en su propio idioma. Cuando aquí nadie se entendía, en Babel, aquí en Pentecostés, todos se entendían. ¿Notan la conexión, el arqueo que hay? Y eso es importante que lo entendamos porque esa es una muestra de lo que algún día va a ocurrir en Apocalipsis 7, donde en toda lengua, tribu y nación va a estar representada alrededor del trono adorando al Cordero. Entonces, esos son los 4 eventos originarios. En Génesis 1 al 11 tenemos la creación, la caída, el diluvio, el arca de Noé y por último la torre de Babel. Esos 4 eventos dieron forma a todos los demás 1000 y tantos capítulos que vienen en toda la Escritura. Si no entendemos que Dios es soberano por haber creado el origen, el génesis del pecado, el génesis del conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pues no vamos a entender el resto de la historia. Pero tampoco vamos a entender cómo Dios es capaz de hacer y deshacer lo que Él hace. Jeremías capítulo 18 habla de la comparación de la vasija de barro en las manos del alfarero. Y en la visión de Jeremías él ve que la vasija se rompió en las manos del alfarero y la destrozó y comenzó a hacer otra. De la misma manera Dios hizo lo que hizo, lo deshizo y dio origen a una nueva creación. Y eso es lo que estamos esperando. No estamos esperando que Dios destroce otra vez el mundo, porque cada vez que usted ve el arco iris, es la promesa de Dios de que Él más nunca iba a destruir el mundo en agua. Lo que vamos a ver ahora es no la génesis, sino la regénesis en Apocalipsis, cuando todo vuelva a volver a ser como debió haber sido desde el principio. Esos 4 eventos originarios nos dan fundamento para todo lo demás. Porque ahora en el capítulo 12, segundo punto, viene la historia patriarcal. Y vamos a ver la vida de estos 4 personajes, Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero todo empieza con un tal Abraham. Y ustedes ven en lo largo del libro esta frase repetida 7 veces. Y estas son las generaciones de. Estas son las generaciones de Adán, de Noé, de Terá, de Jacob, de Isaac y así sucesivamente. 7 veces ustedes ven, estas son las generaciones de. Eso se conoce en teología con el nombre de la fórmula Toledot. Toledot. Ustedes ven en este libro muchas genealogías. ¿Por qué? Porque era muy importante, era muy importante, era determinante saber quién era de la simiente de la mujer y quién era de la simiente de la serpiente. Por eso existen las genealogías en la Biblia.
Por eso Mateo 1 comienza con, estas son las genealogías de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros sepamos de quién es nuestro tatarabuelo. Pero por supuesto, nosotros no conocimos a nuestro tatarabuelo. Lo que más conocimos fue al abuelo o al bisabuelo. Pero de ahí para adelante, para arriba, nadie. Pero esta gente sí sabía quién era su genealogía. Y los hijos de Terá tuvo varios hijos. Pero uno en especial, en el versículo 1 del capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se conoce con el nombre del pacto de Dios con Abraham. Dios va a empezar ahora, ya tiene rato, haciendo pactos unilaterales, promesas unilaterales, compromisos de Dios con ciertos individuos, de la simiente de la mujer, pero no con los de la simiente de la serpiente. Entonces Dios hace un pacto con Adán, luego con Noé y ahora con Abraham. Y le dice, yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y la promesa de Dios incluye tierra y descendencia. Y esa tierra y descendencia es lo que le da nombre a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la promesa de Abraham. Y mucho más en el Nuevo Testamento, cuando la simiente de Abraham en Cristo llega a su cumplimiento perfecto. Y eso es clarito en cómo Dios preserva la promesa de Abraham a través de lo que se llama el linaje mesiánico, para que algún día de la simiente de Abraham nazca el Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret. Luego vemos en los capítulos 13 más desarrollo de la promesa de Abraham. Vemos que hay un personaje misterioso en el capítulo 14, una de las cristofanías del Antiguo Testamento. No es una aparición de Cristo, sino es una tipología de Cristo en la figura de Melquisedec. Vengan conmigo al 14:17. Al regreso de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, los reyes de Sodoma, salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Él le bendijo diciendo, Melquisedec lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Vean cosas interesantes que hay aquí. Melquisedec es un personaje misterioso. Dice en hebreo que no tiene descendencia, no tiene ascendencia, no se conoce quién es él. Lo que sí se conoce es que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Una sola persona, aparte de Jesús, es rey y sacerdote. Melquisedec. En el Antiguo Testamento, una sola persona podía conjugar en sí mismo ser rey y ser sacerdote. Por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se dice que Jesús es sumo sacerdote al nivel del orden, de la clase de Melquisedec. Nadie más. O era sacerdote o era rey, pero no podía ser los dos. Solo Melquisedec y solo Cristo. Por eso Abraham le dio el diezmo. Pero diezmo, si todavía Moisés no había establecido las leyes de los diezmos, estamos en Génesis, no en Levítico. Lo que tenemos que entender es que Moisés estaba escribiendo estos libros mientras estaban por el peregrinaje en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Es decir, casi 2000 años entre Abraham y Moisés. Y toda esta historia se la fueron pasando de generación en generación. Abraham estuvo como unos 700 años antes de Moisés. Isaac unos 600 años. Jacob unos 500 años. José los 430 años en el desierto de la esclavitud. Y luego nace Moisés para que a los 80 años comience el éxodo. ¿Notan lo que está pasando aquí? Estos libros los escribió Moisés. Los primeros 5 libros los escribió Moisés. ¿Cómo conoció Moisés a Abraham, a Isaac, a Jacob? Nunca. ¿Cómo supo Moisés de estos eventos? Por 2 razones. La primera es que estos cuentos, estas historias se la pasaron de generación en generación. Segundo, y más importante, por la inspiración del Espíritu Santo.
ni un detalle que el Espíritu Santo quiso, se quedó por fuera. Por supuesto, mucho de la vida de Moisés, de Abraham, de Adán, de Jacob, de José, mucho quedó por fuera, pero nada de lo que el Espíritu Santo quiso que quedara redactado quedó por fuera. Así que no es inspirada la historia de estos hombres, el registro de la historia sí es inspirado. Y es importante que entendamos eso. Abraham conoció a Melquisedec y Melquisedec sacó pan y vino. Pan y vino. Celebraron la Santa Cena, sería. Era una comida normal. Pero no era casualidad. No era casualidad. Luego, hay un conflicto entre Abraham y Lot, y su sobrino Lot, y se separan. Y el Lot le dio por irse a vivir a una ciudad que llaman Las Vegas. No, perdón, Sodoma. Y Sodoma y Gomorra fueron el epicentro del pecado en aquella tierra primitiva. Y ustedes pueden ver la manera en cómo Dios juzga a Sodoma y a Gomorra en el capítulo 19. Esa historia conocida. Ustedes pueden ver cómo Dios envía los mensajeros en el capítulo 19. Los ángeles llegaron a Sodoma y los sinvergüenzas de los sodomitas en el 19:5 dijeron: ¿dónde están esos hombres que vinieron contigo esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No para darle nice to meet you. No, era para tener inmoralidad sexual con esos ángeles enviados por Dios. Entonces Dios desaparece a Sodoma de la faz de la tierra. Lot titubeando, la mujer de Lot viendo para atrás se convirtió en estatua de sal. Y ocurre un incesto horroroso. De las hijas de Lot lo emborracharon y salieron embarazadas de su papá. Mientras tanto, Dios sigue prometiendo bendición, descendencia y tierras a Abraham. En el capítulo 15 dice: yo soy escudo para ti. Y le hace una promesa a Abraham en el capítulo 15 que iba a ser cumplida en el final del capítulo 50. Vengan conmigo por favor al 15, es muy importante que subrayen este también, 15:13. En el 15:13 Dios le dice a Abraham: ten por cierto, Abraham, Dios está estableciendo un pacto con Abraham y una conducta de Dios de prometer por su propio nombre. En el 15:13 le dice: ten por cierto, Abraham, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grande riqueza. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En el 15:13, Dios le profetiza a Abraham lo que ocurre en el capítulo 50. Por hambre, 72 personas vienen con Jacob a comprar comida donde José, y ahí quedan esclavos por 400 años, hasta que viene Moisés en el principio de Éxodo, cuando vino un faraón que no conocía a José. Dios le promete en el 16 que ibas a tener un hijo, pero a Sara se le ocurrió la idea: pues si yo soy estéril, ¿cómo voy a tener un hijo? Mejor te presto a mi criada, a Agar. Y Abraham no se negó. Y tuvieron un hijo que pusieron Ismael, pero Dios le dijo: no es a través de Ismael, no todos los que son de Abraham son descendientes de Abraham, sino que en Abraham te será llamada descendencia. Esto es Gálatas 3, esto es Cristo, no como varias descendencias, sino como una sola descendencia. La descendencia bendita de la simiente de la mujer es a través de Isaac, no a través de Ismael. A pesar de que Ismael era también descendiente en la carne de Abraham, solamente la descendencia espiritual es a través de Ismael. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, Dios hizo un pacto con él y le dice: el año que viene tendrás un hijo. Pasa a Sodoma en el capítulo 19. Pero ocurre este evento tan importante cuando Dios le da el nombre al hijo de Abraham, que es Isaac, en el
21:3. Pero después ocurre algo impensable para todo papá y toda mamá. 25 años buscando un hijo. Desde los 75 hasta los 100 años. Abraham y Sara orando para que el Señor bendijera ese vientre. Y ya a los 90 años, Sara tiene su hijo, 100 años tiene Abraham. Y aproximadamente de la edad de 12 años, en el capítulo 22, cuando Isaac tenía unos 12 años, ocurre lo impensable. Dios le dice a Abraham, el hijo que te di, dámelo, sacrifica. 22:2. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 22:7. Y habló Isaac a su padre Abraham, diciendo, Padre mío, y Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Y en la voz de un niñito de 12 años, papá, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá, hijo. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, tranquilo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar, arregló la leña, edificó un altar, arregló la leña, ató a su hijo, lo puso en el altar, extendió su mano y tomó el cuchillo. Todos estos 6 verbos están indicando que hay una secuencia donde Abraham estaba determinado a atravesarle el pecho a su hijo por amor a Dios. Este es el establecimiento de una doctrina que en la teología cristiana se conoce con el nombre de la justificación por la sola fe. Estos son los 6 verbos en que nosotros podemos ver que Abraham no dudó jamás. Señor, como diciendo, Señor, vuélveme a mandar el email para ver si yo entendí bien lo que tú me estás pidiendo. Vean la secuencia de los verbos. Edificó el altar, arregló la leña, ató a su hijo, puso el niño sobre el altar, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Yo no puedo ni imaginarme esa escena. 25 años esperando, Señor, y ahora me lo vas a quitar. Aquí es que nosotros tenemos que entender que nuestros hijos son más de Dios que de nosotros. (22:13) Abraham alzó sus ojos y miró como para no ver lo que estaba a punto de hacer. Y vio un carnero detrás de él, atado por los cuernos a un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero. Cuando el ángel le dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho y ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, porque no has rehusado darme a tu hijo, tu único hijo. No está fácil. Pero lo cierto es que en ese momento se establece lo que muchas personas, incluyéndome, a veces repetimos diciendo Dios proveerá. Y usamos ese atributo de Dios que nos fascina decir cuando no tenemos plata, Jehová Jireh. Pero Jehová Jireh no significa que nosotros vamos a encontrar dinero en la calle cuando no tengamos pan. Jehová Jireh no significa que Dios va a complacer todos nuestros caprichos. Jehová Jireh no significa que yo voy a tener el carro de mis sueños. Jehová Jireh significa que algún día Dios proveerá un cordero perfecto, tal como Isaac, para que Abraham no tuviera, ni tú tuvieras, ni yo tuviera que sacrificar a ninguno de nuestros hijos, porque a Dios no le agrada el sacrificio de los niños, sino que Dios iba a proveer a ese descendiente de la mujer que eventualmente perfecto, sangre perfecta, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era el único, tu único hijo, y él sí iba a atravesarlo en la cruz del Calvario. Por eso Dios ratifica su pacto con Abraham diciéndole, yo bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos.
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ese capítulo 22, léalo muchas veces, porque luego de ese capítulo 22, 23, Sara muere y es enterrada en la cueva de Macpela. Muy importante la cueva de Macpela. Luego ocurre la búsqueda de la esposa de Isaac. Abraham envía a Eleazar y encuentran a aquella muchachita Rebeca que es capaz de alimentar camellos de mucha gente, que no sea de entre las mujeres de los cananeos. Así que Eleazar en ese capítulo 24 es una enseñanza muy grande para los padres que oran por las esposas de sus hijos o los esposos de sus hijas. Que el Señor te dé éxito a mi viaje. Pero pregúntenle a la joven también si ella quiere. En el 24:57 llamaremos a la joven y le respondieron y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces le preguntaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, sí, iré. Es decir, que este encuentro no es casual. Era de la misma familia, del lado de las sobrinas, pero era de la misma familia de la simiente de la mujer. No de la simiente de la serpiente. Era de la simiente de la mujer. Y aquella historia bellísima de Isaac, del encuentro de Isaac con Rebeca, que parece también a señora Florinda con el señor Girafales, y le invitó a una tacita de café. Y no fue mucha molestia. Y en el 24:67 dice que Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó y así consoló Isaac después de la muerte de su madre Sara. Y así pasa Abraham, pasa Isaac, luego Rebeca queda embarazada de 2 muchachos en la barriga y una barrigota grandota, pero se le fue dicho a ella en el 25:22, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, Señor, ¿para qué me quieres viva? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro, pero el mayor servirá al menor. Y aquí se establece en la barriga de Rebeca, cuando tiene Esaú y Jacob todavía en la barriga, se establece lo que en Romanos 9 muchos años después dice, no habían hecho ni bien ni mal ninguno de los 2, pero antes de que nacieran se dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué es esto? Este es el deseo de Dios, de que en todo el libro de Génesis, el que tiene el derecho de la primogenitura no es siempre el bendito. Muchas veces es el segundo y muchas veces el tercero. Por ejemplo, Caín no era el bueno, Caín era el malo. Abel era el bueno, pero Caín mató a Abel. Así que tuvimos que bendecir al tercero. Después hubo Esaú, era el primogénito, pero vendió su primogenitura. Jacob sí, es verdad, era un sinvergüenza y lo engañó. Pero Dios ya había decidido antes que nacieran que Esaú, el mayor, iba a servir a Jacob el menor. Así, después ustedes van a ver las hermanas Raquel y Lea. Raquel era la chiquita, la bonita. Lea era la que tenía ojos delicados, pero era la mayor. Y Labán la metió ahí cuando Jacob estaba alegre. Y Jacob vino a buscar familia, vino por una mujer y se llevó 4. Y eso lo pueden ver más adelante. Lo cierto es que Isaac lo engañó su hijo Jacob. Jacob después fue engañado por Labán. Dios reconfirma su pacto en Isaac en el 27:27 a través de la bendición de Isaac a Jacob. Isaac, engañado, bendice a Jacob, diciendo ciertamente el olor de mi hijo es como un aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, hijo mío, pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y la abundancia de grano y de vino nuevo, sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y luego vino Esaú, ya yo bendije a tu hermano. En el 34, bendíceme también a mí, pero no te queda sino una sola bendición. 27:37 respondió Isaac a Jacob,
Isaac a Esaú, ya yo lo he puesto por Señor tuyo. Wow, imagínense esa escena, esa decepción. Pero la bendición del padre al hijo mayor era muy importante. Pero en todo Génesis, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. 5 casos donde el mayor servirá al menor. Así entra en la historia Jacob, y Jacob tiene una vida muy difícil, muy difícil. En el 28:11 ocurre la pelea de Dios con Jacob. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Y luego Jacob tiene sus famosos 12 hijos que eventualmente le dan 12 tribus a Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, y tiene 12 hijos y una hija. La hija se llama Dina, que es deshonrada en el capítulo 34. Pero mientras ustedes están en el capítulo 30, al final del 29 tiene a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá. Luego viene Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José. Y luego más adelante en el capítulo 35, tiene a Benjamín. Es decir, que estos son cuando Dios le cambia el nombre a Israel, ahora el nombre familiar lleva el nombre de Jacob, pero ahora es Israel. Y él tiene 12 hijos que eventualmente le dan forma al pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Pero lo malo de Jacob es que él tenía un hijo favorito, y ese hijo favorito era José. Y cuando los padres tienen hijos favoritos, cosas malas pasan. Jacob favorecía mucho a José y le regaló una túnica de muchos colores, una túnica especial. Porque es que José era el hijo mayor de la mujercita del amor de su vida, Raquel, que eventualmente se murió dando a luz a Benjamín. Pero lo cierto es que en el 37 José tiene 2 sueños. Muy importantes los sueños de Jacob en el 37, 5 al 9. José tuvo un sueño y cuando le contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Soñé que estaba en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, pero las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? ¿Acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de su sueño. Y Josué tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Pero cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Tramaron para matarlo. Al final del 37, en el 37-28, lo vendieron a una caravana de ismaelitas por 20 monedas de plata, se lo llevaron a Egipto. En el 38 se narra cómo Dios mismo lo bendijo a José, estaba con él y el 38 es la conversión de Judá, el incesto de Judá con su nuera, porque ocurren un montón de cosas ahí, pero esa es la conversión de Judá, que eventualmente recibiría la bendición mesiánica en el capítulo 49. Pero en el 40, al final del 39, dice que la mujer de Potifar hizo lo que hizo, quería desayunarse a José, pero el Señor estaba con José. Y todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Dios lo bendecía. Así que llegó a la cárcel por la acusación injusta de la mujer de Potifar, y en la cárcel conoce al copero y al panadero. Y el copero y el panadero son personajes muy importantes porque ellos fueron presos y tienen sueños en la cárcel. El mismo sueño tuvieron los dos, pero José les interpretó el sueño y le dice, bueno, al señor panadero, al señor copero, usted lo van a levantar su cabeza. Y le va a levantar su cabeza y lo va a restituir en su puesto y usted va a volver a servirle la copa al rey. Y a mí, decía el panadero. ¿Y a mí? No, a usted también le van a levantar la cabeza, pero para arrancársela. Lo ahorcaron a los 2 días. 2 años pasaron. Y José le había pedido al copero, acuérdese de mí. Así como dijo el ladrón al lado de la cruz, acuérdese de mí cuando esté en tu reino, señor copero. Pero 2 años pasaron y el copero se le olvidó, entre copa y copa se le olvidó que él había conocido a José. Pero cierto día, en el 41, cierto día el faraón estaba intranquilo y tuvo 2 sueños, que en verdad era un solo sueño.
tuvo un solo sueño acerca de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y 7 espigas bonitas y 7 espigas feas. Y ninguno de los magos de Egipto pudo interpretarle el sueño, pero el copero se acordó de José 2 años después. Se acordó de José y dijo, mire, en el 41:11, el copero y el panadero tuvimos un sueño aquella misma noche y cada uno de nosotros soñó según su interpretación su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un muchacho hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en su puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón llamó a mandar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y así Faraón le contó el sueño. ¿Me lo puede interpretar? Bueno, cuéntemelo. No, es que yo no sé cómo es. Ok. Bueno, Faraón le contó los sueños y José dice aquella famosa frase diciendo, no está en mí, sino que Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Esos sueños que tuvo Faraón de las vacas flacas, las vacas gordas, eran simplemente la interpretación que José después le dio acerca de 7 años de buena abundancia, de gran abundancia, y después 7 años de gran escasez, enviadas por Dios, alertando al Faraón, interpretando por José, para que Dios usara esos sueños y el poder de Faraón para levantar la cabeza de José hasta ser el visir, el segundo en Egipto después de Faraón. Y por eso, todos los capítulos que vienen son la trama de cómo José, interpretando los sueños, ahora los hermanos vienen a comprar comida y hay un complot de una copa de plata y una cosa de un dinero que se perdió. Lo cierto es que Simeón se queda, van a buscar a Benjamín porque José ahora es Safnat Panea, el todopoderoso de Israel, y esta relación es la que Dios usa como excusa para traer y sacar del hambre a su pueblo y preservar la simiente de la mujer en Egipto, no solo por esos 14 años que pasaron ahí, sino el establecimiento de con todo que Jacob viene en aquel reencuentro tan emotivo con su hijo José, que tenía más de 20 años que no lo veía. Y ahora se mudan todos a Goshen en Egipto. Y ahí pasan 400 años hasta que llega Éxodo capítulo 1, donde dice que llegó a Egipto un faraón que no había conocido a José. No sin antes de morir, Jacob bendice a todos sus hijos en el capítulo 49, y ustedes no van a creer esto. Todo el mundo pensaría que de las 12 tribus de Israel, Dios iba a preservar la simiente de la mujer y iba a dar la promesa mesiánica a través de José, el hijo preferido de Jacob. Pero no. Fue a través de Judá, aquel que tuvo incesto con su nuera, aquel que tomó la iniciativa de vender a su hermanito José, aquel que hizo un montón de cosas, pero Rubén se había acostado con la esposa, con Bila, la segunda concubina de Jacob. Simeón y Leví habían destruido en el capítulo 34 la ciudad de Siquem después de la deshonra de Dina, y ahora quedaba el cuarto, que era Judá, inmerecedor, y Dios también establece la gracia sustentadora de Dios y el perdón no merecido, dándole la bendición a Judá que no la merecía. Por eso Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. La bendición a Judá está en el 49:10, diciéndole desde el 8, 49:8, Jacob bendiciendo a Judá le dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? Y le dice esto, el cetro no se apartará de Judá. El cetro es el símbolo real. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre tus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada toda la obediencia de los pueblos. Ese es una profecía mesiánica. Silo es la encarnación de Cristo. Así que es muy importante la profecía de Jacob a su hijo Judá. En el capítulo 49 a todos les da las bendiciones, incluyendo a los hijos de de José, Manasés y Efraín. Y en el capítulo 50, tanto Jacob como José mueren, no sin antes subrayar el versículo
18 al 20, donde los hermanos de José le dicen a José: ahora somos tus siervos, ya que murió papá, no la agarres contra nosotros, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió por bien, para que sucediera como vemos hoy, preservar la vida de mucha gente. En otras palabras, preservar la simiente de la mujer. Y así murió José, murió Jacob, y quedó Israel, todo el pueblo, las 12 tribus que crecieron mucho en Egipto por 430 años, hasta que en Éxodo 1:8 se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y eso es, en resumen, en 40 minutos, los 50 capítulos de Génesis. Punto número 1, historia primigenia. Punto número 2, historia patriarcal. Ahora permítanme hacer 13 aprendizajes con sus aplicaciones. Rápidamente. Los que están tomando nota, síganme la pista, si no vuelven a ver el video. Aprendizaje y aplicación número 1. Dios es el creador soberano y sustentador misericordioso de todo lo que existe. En el macrocosmos y en el microcosmos, eso lo creó Dios. Lo que Dios no ha creado, no se lo inventen a Él. Dios no solamente creó, sino que sostiene la creación. Olvídense del calentamiento global, olvídense de la destrucción y la modificación del ADN, olvídense de que el hombre es capaz de destruir la creación porque Dios la sostiene. Nosotros no vamos a poder ser capaces, ni porque pongamos 1 millón de bombas atómicas del lado de adentro de la órbita, de sacarla a la Tierra de su órbita. No vamos a poder ser capaces de modificar la creación que Dios creó porque tiene más de 6,000 años funcionando así como está. Nosotros no vamos a ser capaces de poder modificar el 79% de nitrógeno para aumentarle un 21% al oxígeno del aire. Dios creó todo lo que existe y sostiene todo lo que existe. Segundo, a causa del pecado, la creación sufrió maldición y muerte, y la humanidad heredó el pecado original. No tengo que hacer mucho esfuerzo para convencernos de que todos somos pecadores, ¿cierto? Todo papá se da cuenta de que su inocente y puro retoño al año y medio ya hace unas berrinches y unas pataletas que si tuviera un revólver en la mano se lo descarga a su papá y a su mamá en la frente. Todos nosotros ya estamos dañados por el germen del pecado. Por lo tanto, así como todos en Adán recibimos el pecado original, los que están en Cristo, todos son redimidos. En Adán todos morimos, en Cristo todos vivimos. Pero no hay manera de que sin Cristo podamos ser salvos, porque todos morimos en Adán. Todos los seres humanos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. 4. La inhabilidad humana es total. El ser humano, dejado a sus pasiones y a su libre albedrío, lo que hace es cada vez tender hacia lo malo. Dice en Romanos capítulo 1 que no hay ni aún uno bueno, no hay ni uno solo justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se han descarriado como ovejas sin pastor. El ser humano está inhabilitado totalmente de buscar a Dios sin la intervención de Dios. Nuestro libre albedrío no es libre, está manchado por el pecado. Así que si Dios no nos busca, nosotros no lo vamos a buscar a Él. 5. Dios es el que crea los pueblos y los idiomas. Dios es el que te hizo a ti nacer en un país de Latinoamérica, un país que habla español. Dios es el que decidió soberanamente que tú fueras varón o que tú fueras mujer. Dios es el que decidió enamorar a tus abuelos, a tus 4 abuelos y después enamorar a tus 2 papás para que después se enamoraran y tuvieran un hijito que tiene la carita tuya. Dios crea los pueblos y los idiomas. 6. Vemos varias veces la cobardía de Abraham, de Isaac y de Jacob al no asumir sus responsabilidades.
Vemos mucha similitud entre José y Cristo, por lo menos 22 similitudes entre José y Cristo. Pero vemos a Abraham 2 veces mintiendo compulsivamente por temor a morir, diciéndole a Sara, di que tú eres mi hermana porque me van a matar, tú eres muy bonita. Eso es las pesadillas de las bonitas. Algunas dicen que para ser bella hay que ver estrellas. Pero Abraham le dijo a Sara, di que tú eres mi hermana. Y en verdad era media hermana, pero él lo hizo como para que no lo mataran. Abimelech en Egipto, sacando la media mentira para que no lo mataran. Es decir, yo no quiero morir por causa de mi esposa. Lo mismo hizo Isaac. No, a Rebeca, no, di que tú eres mi hermana. Di que tú eres mi hermana. Miedo a morir por su esposa. En Cristo vemos lo diferente. Cristo estuvo dispuesto a morir por su esposa, pero Abraham y Isaac no. Así que los cobardes no morirán por su esposa. Cristo sí. Séptimo, Dios estableció la bendición de los indignos. El mayor servirá al menor. En todo el libro de Génesis vemos que la salvación y el linaje de la simiente de la mujer viene a través del menos capaz o el menos digno. Porque así Dios lo estableció para que Dios fuera el soberano, el providente, pero también recibiera toda la gloria en la preservación del linaje mesiánico. 8. Dios castiga el pecado duramente. Vemos en Sodoma y Gomorra cómo Dios es capaz de destruir con fuego y azufre del cielo a una ciudad y reducirla a sus cenizas. Así que nosotros no deberíamos jugar con el pecado y pensar que Dios no está viendo, o que Dios se le pasó por alto, o que Dios ya está tan ocupado con tanta gente como para no darse cuenta de lo que yo estoy pensando, diciendo o haciendo. 9. Dios preserva sus promesas. Y no solamente Dios preserva las promesas, sino que crea la realidad necesaria para cumplirlas. No son casualidades nada de lo que ocurrió en este libro, pero con tal de cumplir las promesas en Génesis 12 a Abraham, en Génesis 15 el cumplimiento de los pactos a Abraham, a Isaac, a Jacob, incluso en Génesis 3:15 para cumplir la promesa de enviar a un descendiente de la mujer que aplastara la cabeza de la serpiente, Dios preservó sus promesas y creó la realidad necesaria para cumplirla. Así que en tu vida también todas las promesas son sí y amén para ti en Cristo. Así que no te desesperes porque Dios cumple sus promesas y crea la realidad necesaria para cumplirlas. 10. Dios crea y sostiene la creación como Dios soberano, pero también Dios crea y sostiene a su pueblo mediante promesas unilaterales llamadas pactos. Los pactos de Dios son evidentes en el libro de Génesis. No son como nos enseñan estos canales de televisión, Enlace y TVN y algunos otros canales de televisión herejes que andan diciendo que yo puedo hacer un pacto con Dios dando una cantidad de dineros para obligar a Dios de manera a bendecirme porque yo le estoy comprando su voluntad dando ofrendas a cierto personaje. Es Dios quien unilateralmente hace los pactos. Y son compromisos y promesas de Dios porque Dios puede jurar por sí mismo porque Él no puede mentir. Y Él va a cumplir todos los pactos y todas las promesas que Él haga porque Él mismo selló a precio de sangre todo lo que Él dijo. Así que Dios es el que cumple sus pactos. Y esto es lo que se conoce en el nombre de la teología cristiana como la teología pactual. No es que Dios tiene dispensaciones, Dios salva de manera diferente dependiendo de con quién esté tratando, si el pueblo de Israel o si la iglesia. No. Dios tiene su pueblo, Dios siempre ha tenido su pueblo, Dios siempre ha tenido su pueblo identificable, Dios siempre ha tenido señales de pacto, Dios siempre ha tenido pueblo identificable y Dios siempre ha tenido un remanente. Y no son los mejores pueblos, dice en 1 Corintios 1, que nosotros no somos los más sabios, los mejores de todos, sino que a lo vil y a menospreciado escogió Dios para humillar a los sabios. Así que Dios es el que preserva a su pueblo, Dios prueba a su pueblo. 11. Dios controla el presente
y el futuro a voluntad. Muchas veces no vemos lo que va a pasar en el futuro. Bueno, casi nunca vemos lo que va a pasar. Pero Dios sí. La providencia de Dios nos hace vivir siempre en un presente y nosotros lo que vemos son exactamente el momento en que estamos viviendo. Pero Dios puede ver en el futuro. Y algunas veces Dios nos hace pasar por situaciones que nosotros no entendemos, pero es para llevarnos a un futuro que Él quiere para nosotros. Y siempre, para los que están en Cristo, ese futuro es de bien, de bondad, de misericordia, de gracia, de amor, de paz. Dios no quiere, si tú estás en Cristo, Dios no quiere nada malo para ti. A pesar de que tú no lo entiendas, a pesar de que yo no lo comparta, Dios no quiere nada malo para ti. Si tú estás en Cristo, estás en el hueco de su mano. 12. Dios crea, preserva y prueba a su pueblo en medio del sufrimiento y a través de la calamidad. Así que tú puedes llorar si es necesario en medio de la tribulación. Lo que no puedes es desconfiar de que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Imagínense José siendo vendido por sus hermanos, siendo tentado y traicionado por la mujer de su jefe, siendo esclavizado y siendo torturado en la cárcel, sin blasfemar del Dios que lo tenía en medio de ese proceso. 12 capítulos más adelante es que él puede decir, ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Eso no es fácil decirlo, es más fácil decirlo que creerlo, ¿cierto? Pero ustedes tienen en José el ejemplo de que nosotros podemos atravesar las pruebas y las dificultades, posiblemente con una lágrima en los ojos, pero con una sonrisa en la boca. 13. A lo largo del libro vemos señales y simbologías de un Salvador milagroso que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Vemos, por ejemplo, una tipología en el arca de Noé. Todos los que estén dentro del arca iban a ser salvos. Y todos están invitados, pero solamente es 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas fueron salvadas del diluvio hasta que Dios cerró la puerta. El arca de Noé es una tipología de la salvación en Cristo. El arca de Noé es una manera de que nosotros podemos predicar el evangelio, diciéndole a todos los que quieran venir al arca, ven a Cristo. La invitación es abierta para todos, no nada más para los escogidos. Nosotros no debemos andar por la vida a ver quién tiene una E de escogido para ver si es elegido de Dios para nosotros predicarle. No, nosotros no podemos ver la E de nadie. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo. Todo el mundo está invitado a venir al arca que es Cristo. Pero solo vendrán aquellos que el Señor les haga renacer en el corazón una esperanza viva. Solo aquellos en los que la semilla del evangelio cae y germina. Y usted y yo somos testimonio de que no todos van a creer, sino algunos. Y en el arca de Noé vemos una prefigura de Cristo. En Melquisedec vemos también una figura preencarnada de Cristo, donde una sola persona pudo haber sido sacerdote y rey al mismo tiempo. Vemos en José cómo una persona puede ser traicionada por sus hermanos, cómo puede ser negado, cómo puede ser tentado sin pecar, cómo puede ser una persona humana casi perfecta y no vemos ningún defecto en José. Pero seguramente por ser descendiente de Adán, él ya venía con el pecado original, cosa que Cristo no fue contaminado con el pecado original porque él fue concebido en el vientre de la Virgen por el Espíritu Santo. Y no tuvo contacto José con María para que la barriga de María naciera. Por eso es tan importante ver las tipologías de Cristo, porque hay promesas, hay señales y hay simbologías del Salvador milagroso que eventualmente vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y vino y aplastó la cabeza de la serpiente. Y la línea de Abraham y la promesa no solamente fue cumplida en Cristo, sino que está siendo cumplida hasta en ti y en mí como descendientes de la familia de la mujer. Y ahora nosotros también contamos como descendientes de Abraham. Por último, hermanos, Génesis es también un libro donde vemos el evangelio claramente expuesto. La dignidad y la soberanía del Dios creador nos invitan a pensar que Dios es un Dios santo, que tiene derecho a disponer de su creación porque Él es el soberano, es el creador, es el que diseñó las leyes de todo lo que existe. Dios es santo y no admite comunión con el género humano porque es pecador.
Después de Génesis 3, todos los seres humanos tienen un problema con un pecado y enfrentarán el juicio justo de Dios. Pero la gracia sustentadora de Dios en la provisión del Hijo, de tu único Hijo. Así como Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel le detuvo la mano para que años después, el único Hijo digno y bendito que podía ser sacrificado, es el que pudo Dios decir, Dios proveerá. Y proveyó un cordero que quita el pecado. Y es en Cristo que nosotros, todos los pecadores, podemos venir a Él en arrepentimiento y fe y disfrutar una relación de pacto, de creación del pueblo de Dios, ser incorporados al pueblo de Dios, ser mantenidos y preservados como el pueblo de Dios, luchar contra el pecado, la carne, Satanás y el mundo. Y nosotros ahora podemos contar como dentro de la simiente de Abraham, que antes no estábamos incluidos, pero ahora hemos sido incluidos. Antes no éramos parte del olivo silvestre, pero hemos sido injertados en el olivo silvestre. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora nos han dado misericordia. Antes no éramos llamados pueblo, pero ahora hemos sido llamados pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros también, el libro de Génesis es también para nosotros. Eso no es un libro antiquísimo. Es un libro que está tan vigente hoy como para que nosotros sepamos quién es Dios creador y santo. Cuál es el problema del pecado y el justo juicio de Dios que cada pecador enfrentará. Pero también la gracia sustentadora de Dios en la provisión de su Hijo bendito y la creación del mantenimiento del pueblo del pacto que Dios promete a todos sus hijos. Hermanos, el libro de Génesis es una bendición cuando lo estudiamos de manera contextual y podemos ver las conexiones que tienen el resto del canon, este libro fundacional para la teología cristiana. Tú puedes predicar el evangelio según Génesis. Tú puedes predicar de dónde venimos, quiénes somos, quién es nuestro Dios creador, cuál es su deseo para nosotros. Y ahora podemos entender el resto de la Biblia por todos estos 50 capítulos que Moisés escribió antes de entrar a la tierra prometida. Y este fue el libro de Génesis. Espero que haya sido de bendición para todos nosotros. Vamos a ver. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber inspirado a Moisés para escribir el libro de Génesis. Gracias por dejarnos este libro fundacional en el que nos habla de qué tan grande tú eres. Que tú eres un Dios inmensamente poderoso, grande, santo, que tú eres un Dios providente, que tú eres un Dios que crea a su pueblo y que sostiene con tu gracia en la provisión de tu Hijo. Que tú eres un Dios amoroso. Señor, que tú creas todas las cosas y sostienes toda la creación y aún nosotros, los que estamos ahora incluidos, inmerecedores, en la descendencia de Abraham, donde nos incluiste cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque tú mismo escoges al hijo indigno antes que al hijo primogénito. Gracias porque todos nosotros presentes aquí rogamos que tú mismo hayas provisto la salvación en Cristo para que podamos darte gloria y honor y podamos disfrutar el gozo de ser incluidos en tu familia. Gracias porque Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Gracias porque cumpliste y aún estás cumpliendo las promesas a Abraham al crear y sostener y mantener un pueblo que hasta los confines de la tierra podemos tener hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios providente que aún en medio de la calamidad y la catástrofe, tú mantienes a tu pueblo y nosotros podemos confiar en tu providencia y en tu soberanía. Te alabamos, Señor, porque en estos 50 capítulos podemos conocerte más, amarte más, servirte más, atesorarte más todos los días, hasta el día que vuelvas a poner la creación como siempre debió haber estado, donde muchos de los presentes estaremos alrededor del trono, dándote gloria y honor como siempre lo has merecido. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por el libro de Génesis. En el nombre de Jesús, el que aplastó la cabeza de la serpiente. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.